Continuamos estudiando el libro de Amós y esta noche estudiaremos el capítulo 4 del verso 1 al 13. El título del sermón es Ira y Misericordia. Una vez alguien me preguntó y me dijo: pastor, ¿cómo se corrige el pecado? Ese tiempo no era pastor, era alguien que venía a la iglesia y lo hizo un hippie que estaba vendiendo esas cosas que ellos hacen con sus manos. Y me preguntó, era un colombiano que dijo que era cristiano y me hizo una pregunta: ¿sabes cómo corregir el pecado? Y en ese tiempo de verdad no lo sabía. Y entonces dijo, hay un verso en la Biblia que nos dice claramente cómo corregir el pecado. Y está en Proverbios 16:6. Dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Nosotros vamos a ver en este capítulo cómo es lo que Jesús, cómo es Dios, corrige el pecado. Siempre hay la verdad, pero también siempre hay la misericordia. Y la misericordia siempre va antes de la disciplina, antes del castigo. Antes de la disciplina siempre está el amor de Dios. En este capítulo se dividen en dos partes principales. Este verso 1 al 3 va a hablar acerca de las mujeres de ese tiempo, de cuál era la conducta, el comportamiento de ellas. ¿Era bueno, era malo? Vamos a verlo. Y también vamos a ver del verso 4 al 13 del capítulo 4, la paciencia de Dios para con su pueblo. O sea, cuán paciente es Dios esperando que regresemos a Él. Y nosotros a veces hacemos caso omiso de las cosas que Dios constantemente nos muestra, nos habla, a veces hasta nos disciplina y nosotros no entendemos que es Dios quien nos está pidiendo volvernos a Él de una manera más práctica, más genuina. Así es que veamos en el verso 1 dice: oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. ¿Se puede imaginar usted llamar a las mujeres de la iglesia vacas de Basán? Usted escucha una palabra y qué vacas que son estas mujeres, qué tontas que son, qué idiotas que son. Usted se enoja, ¿no? Pero el profeta no tuvo reparo en decir las cosas. Basán era un territorio del norte de Israel, rico en pastos y conocido por su ganado bien criado. Era un lugar fértil de ganadería. Esta imagen, las vacas que pastan indiferentes, ocupadas solo en comer y engordar, es utilizada para describir a las mujeres de Samaria. Lo que está diciendo es que en ese tiempo había mujeres que solo se ocupaban de sí mismas, que amaban el lujo, la opulencia y el placer. Qué triste poder vivir en una sociedad donde la mujer más está centrada en la vanidad, en la lujuria, en la avaricia, el pensar cómo se ve ella, qué es lo que necesita ella, cuánta falta le hacen cosas a ella, pero no ve lo que está pasando a su alrededor, y peor aún, estar en una íntima relación con Dios. La frase que decís a vuestros señores, es decir, maridos, traed y beberemos, indica que a fin de mantener este estilo de vida, incitaban a sus maridos a oprimir y a hacer injusticia a los pobres indefensos. Ellas, lejos de ser una ayuda idónea que buscaba el bienestar de la familia, el bienestar de la relación y lógicamente que sus esposos sean íntegros, tomen buenas decisiones, ¿qué hacían ellos? ¿Qué hacían ellas? Les incitaban a ellos a oprimir a los pobres. ¿Qué es lo que dice? Oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos. Que decida a vuestros señores: traed y beberemos. ¿Se puede imaginar una mujer que exige, quiero cariño, quiero flores, quiero chocolate, quiero viajes, quiero vacaciones, quiero que me lleves a comer allá, quiero que me lleves a comer en el otro lado? Es terrible. Y entonces, ¿qué es lo que hacían los hombres? Para satisfacer los caprichos de sus esposas, dice, oprimían a los pobres. O sea, robaban a los pobres, robaban a los empleados, yo no sé. Hay estilos de vida que pueden ser muy peligrosos para la vida de una familia, para una relación de pareja, incluso para una persona. Tarde o temprano terminamos pagando las consecuencias de ello. Que el profeta hable de los esposos como vuestros señores es una ironía. En realidad, estos terminaban siendo marionetas, mandarinas en las manos de las mujeres. ¿Cómo llamamos aquí? Mandarinas, mandilones, ¿qué más? Usted sabe, ¿no? Entonces en ese tiempo también había eso. Ellas eran las que ordenaban, ellas eran las que tomaban las decisiones. Ellas decían a dónde ir de vacaciones, qué comer, qué vestir, y el pobre tipo le hundía a hacer la plata. Pero como no sabía cómo sacar, ellos terminaron siendo corruptos por satisfacer a una mujer. Mire el poder que puede llegar a tener una mujer. El poder que puede llegar a tener
en una mujer. Estas mujeres eran el poder en las sombras, un poder que corrompía al esposo, a la familia y lógicamente también su relación con Dios. La pregunta es, como esposa, ¿cómo influencia usted en su esposo? ¿Qué tipo de influencia es? ¿A hacer el bien? ¿A hacer lo correcto? ¿A buscar de Dios? ¿Cómo influencia usted en su esposo? Sus palabras, sus pensamientos, sus actitudes, ¿realmente apoyan a que su esposo sea un hombre de bien? ¿O están sencillamente espantando a ese hombre que está cerca de ustedes que se vaya lejos? Porque hay actitudes, hay palabras, hay acciones, comportamientos que son tóxicos, peligrosos. Y mucho más estas mujeres decían, queremos plata, o sea, dame plata. Ellas veían la relación en función del dinero que el marido le daba, no del amor, no del cariño, no del respeto, no de la admiración. Y si no había plata, ¿qué pasaba? Había problemas. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Dice, Jehová el Señor juró por su santidad. ¿Qué es lo que Él va a hacer con ellas? He aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. ¿En dónde vivían ellas? En palacios, en casas lindas, grandes, espaciosas. Pero dice, les digo que vienen días difíciles. Amós ve a estas mujeres como si fueran vacas que son sacadas del corral, siendo aguijoneadas en los muros de Samaria. Qué forma tan vergonzosa de ser expulsadas del palacio y perderlo todo. El Señor dice, su estilo de vida no me gusta porque es obtenido a través de la mentira, a través de la opresión, a través del robo. Dios está molesto con este estilo de vida de ellas, no porque el estilo de vida era malo, sino que lo obtenían de la mala manera. De la mala manera. Como mujeres, ¿cómo están viviendo ante los ojos del Señor? Es la pregunta. ¿Cómo están viviendo ante los ojos del Señor? ¿Realmente su relación con Dios es una relación digna de imitar? ¿Digna de aplaudir? ¿Digna de decir, wow, yo quiero ser como mi mamá, como mi hermana, como mi prima, mi tía? O sea, ¿qué tipo de ejemplo estamos dando a aquellas otras mujeres? Mira lo que dice la Biblia, hablando de la mujer virtuosa, en cambio, lo contrario de las vacas estas de Basán. Dice, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Eso está en Proverbios 31, habla de la mujer virtuosa, de aquella mujer que trabaja con sus manos. Dice que se levanta de noche, bien temprano, da de comer a sus hijos, tiene negocios, es como un mercader. Pueden leer Proverbios 31. ¿Qué contraste entre esas mujeres vacas de Basán, porque así les llama el profeta, que nada más pensaban en ellas y querían todo sin hacer nada? Pensaban que su cuerpo, por ser bonitas o por dar sexo a los hombres, ellos tenían que darle todo a ellas. Y a ellas no les importaba de dónde venían todas estas bendiciones, estos recursos. Qué triste vivir con una mujer así. Tarde o temprano se puede romper la relación con Dios y también con el esposo. Entonces, esto es como una característica de una esposa tóxica, ¿no? Que exige, dice, dame. ¿Cuándo ha dado nada? Mira lo que dice, alarga su mano, o sea, tiene la capacidad, tiene los recursos, tiene el amor, la voluntad de ayudar ¿a quién? A los pobres. La mejor forma de vivir en este mundo es siendo generoso con aquellos que no tienen nada. Hay muchos a los que pueden ayudar, señoras, porque el mensaje hasta aquí ha sido ¿para quién? Para las mujeres. Y este es el profeta que no tiene pelos en las lenguas, no dice, señoras, por favor, ustedes están viviendo mal, corrijan, vacas de Basán. Y ellas entendían muy bien a qué se refería. Y no es que está contra las mujeres, no está hablando de género, nada de esas cosas. Está hablando la conducta, la forma que están viviendo. Ahí no me venga a decir que pobrecita las mujeres, pero háblame con cariño, tráeme unos chocolates para que me digas que estoy mal. Así no son las cosas muchas veces. A veces las cosas hay que decir como son, porque a veces es la única manera que las personas despiertan. Esta es una técnica que se llama rapport. Despierta rápido, la gente dice, me están hablando a mí, o sea. De no digo, señora, no sea mala, por favor, deje de ser adúltera. No me hace caso.
Pero si yo uso también en terapia unas palabras medio fuertes que no puedo ni decir aquí. ¿En serio me está diciendo eso? Digo, sí, usted es eso. ¿En serio? Digo, sí, usted es eso. Le repito, no, dice, está bien, entendí. Pero el profeta ha sido serio hasta aquí. Pero sigamos leyendo. Ahí no termina. Dice, id a Betel, aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días y ofreced sacrificios de alabanza con pan leudado y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. ¿Qué es lo que vemos aquí en cambio? Había actividades religiosas, pero actividades religiosas estériles. Amós, de una manera irónica otra vez, confronta a la falsa adoración en sus días. Él usa la ironía para confrontarlos. ¿En serio eres cristiano? Qué chévere, siguiendo a la iglesia. ¿Y qué más dice? Sigue ofreciendo los diezmos, sigue dando todo eso. Escuche bien, lo que él dice es, sigan jugando a ser hombres y mujeres de Dios. Sigan cumpliendo con las liturgias externas. Sigan congregándose para enojar al Señor. Porque Betel y Gilgal son 2 lugares donde se daba culto y adoración a Dios, pero ellos utilizaban para otras cosas. Pero esos 2 lugares no estaban designados por el Señor para la adoración. La adoración estaba en Jerusalén. ¿Cómo es que el hombre a veces, por su rebelión, uno de los reyes dijo, vamos a tener nuestro culto de adoración allá? Porque si no, la gente se va a ir al otro lado, pensando en seguidores para él, pero no en seguidores para el Señor. Y eso puede llegar a pasar también dentro del liderazgo. Yo quiero que la gente me escuche a mí, me siga a mí, me pida el consejo a mí, que yo me vuelva indispensable para ellos. Amigos, yo no quiero ser indispensable para ustedes. Mañana me puedo morir, me puedo ir a vivir en otro lado, pero si usted está fuerte, caminando, adorando al Señor, ¿cómo va a estar su vida? Fuerte. Usted va a ser un miembro que apoya a la iglesia, que cuida a la iglesia, que bueno que se fuese pastor, ahora llegamos más cosas. Porque quizás yo estoy siendo el obstáculo, quién sabe, ¿no? Es que de eso se trata el liderazgo, ¿sabían eso? Es que de eso se trata, pero vamos a aprender eso el sábado 13. De que este pueblo llegó a hacer falsos sacrificios con apariencia de verdad. O sea, que esto parece verdad, pero la pregunta es ¿cuánto de esto es verdad? Sacrificios de la mañana, ellos daban los diezmos, ¿qué le parece? Sacrificios de alabanza, también cantaban. Sacrificios de ofrendas voluntarias, o sea, hasta genderas, tengan plata, o sea. ¿Y hacían eso para qué? Para hacer pensar a ellos mismos y a los demás que son piadosos. Es que ser un religioso externamente es fácil. Como decía un amigo, dice, estas semanas he conocido un montón de cristianos que están diciendo, salgan a predicar la Biblia. Pero ellos nunca en su vida han abierto una Biblia para leer, peor para predicar. Es que es fácil ser un cristiano superficial y mucho más vivir de una espiritualidad prestada. Tengan cuidado, amigos, de eso. Tenga su propia espiritualidad. Y si usted sabe que el Señor ama a los pecadores, haga discípulos. Pero ellos no, ellos decían, hagamos todo lo que pasa dentro de la iglesia. Pero fuera de la iglesia, ¿cómo era su vida? Terrible. Sus casas, ¿qué hacían las mujeres? Pedían que sus esposos sean unos ladrones. Pero venían a la iglesia y traían un poco del diezmo que han robado. Y un poco de sacrificio y daban una ofrendita también. Qué peligroso es eso, mis amigos. Hay que tener cuidado. Este cuadro de un Israel con un gran ceremonial religioso, con grandes peregrinaciones, fiel a la letra de la ley, pero lejos de su espíritu, indulgentes y complacientes consigo mismos, es totalmente actual, porque ahora también pasa. También pasa. La pregunta es esta: ¿cómo está tu adoración en el hogar? ¿Cómo está tu adoración en casa? ¿Cómo está la adoración allí? Son muchas las personas que utilizan la religión como un tranquilizante para sus conciencias sin que exista una verdadera voluntad de cambio. Siempre en terapia, en el cristianismo o en cualquier otro lugar, cuando usted dice, yo voy a ir a meditar a Buda, o yo voy a ir a ser musulmán, o yo voy a ser mormón, o yo voy a ser testigo de Jehová, o voy a ser Hare Krishna, tiene que haber un cambio, sea lo que sea. Y mucho más a nosotros que venimos al Señor. Ellos tienen enseñanzas muy subjetivas, no profundas. Pero nosotros tenemos enseñanzas que transforman el corazón, el espíritu, la vida misma. Y la pregunta es siempre, ¿qué cambios ha hecho tu fe, tu creer en Jesús?
Cuéntame un cambio de tu vida. Algo que digas, wow, miras y comparas con atrás y dices, no, pues, ¿se acuerdan cuando había el challenge de 10 años atrás? Debería haber también un challenge antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Lo que fue antes de Cristo, ladrón, mentiroso, fornicario, pornógrafo, no sé, mentiroso, criticón, juzgón. Ahora estoy en Cristo, 10 años. Caray, todas esas conductas han desaparecido de mi vida. Y se nota ¿dónde? En el entorno donde vivo. Los primeros en ser beneficiados, en que yo he cambiado mi vida, es mi entorno. Imagínate que esta noche tú sales de aquí, genial, convencido de que eres cristiano. ¿Cómo sentirías ese cambio en tu vida? ¿Quiénes verían ese cambio en tu vida? ¿Qué sería la primera cosa que hicieras? Son preguntas que tenemos que responder de una manera sincera. Imagínate que te sientes genial, feliz, gozoso. ¡Wow! Cristo me ama, soy cristiano. Pregunta es, ¿qué harías saliendo de aquí? ¿Qué pensarías? ¿Con quién hablarías? ¿Quién notaría tu cambio al llegar a casa? Son detalles, entre eso no había en ellos. Usaban la religión como un tranquilizante, a veces como una rutina. Participan en peregrinaciones, hacen dolorosas promesas, participan de los ritos de su religión, pero rechazan arrepentirse y conformar sus corazones a la ley de Dios. Ellos ese paso no dan. El paso del arrepentimiento es el desafío. Verso 6 dice: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Esta última frase quiero que si tienes tu Biblia la leas. 5 veces se repite allí. El Señor en este capítulo dice, mas no volviste a mí, dice Jehová. Qué triste. Escuche bien. El Señor los había privado de las cosas necesarias para la vida cotidiana con el objetivo de hacerles tomar conciencia y corregir los errores. Siempre que nos pasa algo es como yo siempre digo en terapia, no ataques a la persona, ataca al problema. Porque quizás tengamos un problema financiero y después, vos te endeudas, tú tienes la culpa, yo te dije. ¿A quién estamos atacando? Pero si digo, está bien, ¿cómo nos deshacemos de esta deuda? O sea, ¿qué decisiones tomamos? ¿Dónde ganamos la plata? ¿Cómo generamos recursos? ¿A quién estoy atacando? Al problema. Y el Señor está haciendo eso. Él está queriendo llevar a que ellos ataquen el problema. Pero ellos son tan necios que prefieren no tener nada que comer que volverse al Señor. Mira lo que dice: a pesar de todo no volvieron a los caminos del Señor. Preferían estar con el estómago vacío que volverse a Dios. ¡Qué increíble! Preferían estar con el estómago vacío que volverse a Dios. Nosotros hacemos algo parecido también. Preferimos la miseria del placer que la felicidad de la intimidad con Dios. ¿Se ha dado cuenta de eso? Preferimos la miseria del placer que la felicidad de la intimidad con Dios. Preferimos hacer nuestra voluntad que vivir en la voluntad de Dios. Y eso es muy peligroso. Cada uno de nosotros deberíamos analizarnos y decir, ¿debemos regresar a Dios? Verso 7. Dice, también os detuve la lluvia 3 meses antes que la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Había veces que llovía en Cuenca y otra vez que llovía en Azog, o sea, pasaba así. En una ciudad llovía, en otra no. Ya voy a decir por qué. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua. Había agua solo en una ciudad y 3 ciudades venían a buscar agua en esa ciudad. Y no se saciaban con todo. No os volvisteis a mí, ¿qué dice Jehová? Otra vez. Imagínense, ya no hay agua en Cañar, Azogues, Biblián, vienen a Cuenca. El que vengan 3 ciudades acá significa que había escasez de agua hasta para la propia ciudad. Eso pasaba con ellos. La frase, os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, es decir, justo en el momento en que más necesaria era para producir las buenas cosechas, el Señor dijo, no hay agua, ni de los cielos ni de la tierra. A medida que los pozos y cisternas de algunos lugares secaban, la gente de 2 o 3 ciudades se trasladaban tambaleantemente a otra ciudad para beber agua. Aquí vemos la otra lección. Preferían morir de sed y caminar largas distancias por el agua
que volverse al Señor. También nos pasa eso a nosotros. Preferimos irnos lejos de Dios que volvernos al Señor, como el hijo pródigo. Él pudo haber regresado después de haber estado 20 kilómetros lejos del Padre, pero también pudo haber regresado cuando estuvo a 100 kilómetros. Pero él prefirió llegar ¿a dónde? A estar con los cerdos para recién entender que necesita volver con Dios. Y eso es triste. Ellos preferían morir de sed a volverse a Dios. Y es lo que pasa también en nuestra sociedad ahora. Y eso es muy triste. ¿Qué más pasó? Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. ¿Se ve cómo esa frase es como un estribillo al final de cada juicio? 3 desastres naturales son aquí mencionados: el viento solano, la oruga y la langosta. Las cosechas han fracasado, pero aún así no se volvieron. Prefirieron perder las cosechas que volverse a Dios. Es como decir, usted prefiere la quiebra económica, perder los negocios, todo, y no volverse a Dios. Es triste cómo nosotros podemos querer perderlo todo y no volvernos a Dios. ¿Qué más tenemos que perder? ¿Qué más tenemos que dejar ir de nuestras manos para volvernos a Dios? ¿Qué más? ¿Qué más? Verso 10 dice: envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volviste a mí, dice Jehová. La pregunta es: ¿puede haber experiencias más dolorosas que las aquí descritas? ¿Acaso no bastaría para quebrantar el corazón más duro y hacerlo volver a su Dios? Plaga y guerra y nada de tocar el corazón de esta gente. Nada. Sin embargo, esto no sucedió. Y el verso termina con estas terribles palabras: mas no volvistes a mí, dice Jehová. Prefirieron perder la guerra que volverse a Dios. Increíble. La pregunta es: ¿qué guerra está perdiendo usted? ¿Qué guerra estamos perdiendo? ¿Qué más necesitamos que se destruya en nosotros para volvernos a Dios? Ellos perdieron a sus hijos y todo lo demás, pero perder la familia, perder la vida, nada les importaba. Preferían estar lejos de Dios. Entonces, es bien triste. Verso 11 dice: os trastorné como cuando Dios trastornó Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado al fuego, mas no os volviste a mí, dice Jehová. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? El Señor envió fuego. Y Sodoma y Gomorra era el homosexualismo, el lesbianismo. Si hubiera una Sodoma y Gomorra, todos los gays estarían viviendo allí. Este momento era el paraíso de ellos. Nadie les decía nada. Ahí sí tenían derecho, ahí sí se casaban todo y hacían lo que les daba la gana. Solo un hombre vivía ahí que era, dice, santo, ¿no? Pero a pesar de eso dice: les castigué como a ellos. Y a pesar de eso, el pueblo de Dios, ¿qué dice? No volvió. Qué triste. Escuche bien. Tan completa había sido la devastación causada por el sitio militar que algunas ciudades desaparecieron por el hambre, se comieron entre ellos. Casi lo han perdido todo y aún así no se arrepentían. Mira lo que dice Romanos a nosotros: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dice: tú estás atesorando, estás acumulando castigo. Y usted dice: ¿cómo así? Sí, porque algunos dicen: el Señor ya me ha dejado fornicar, ya vi la pornografía, ya le fui infiel a mi esposa, ya le robé un poco a este otro amigo, está fea a estos vecinos. En la iglesia ni doy el 10, más que me importa, voy cuando me da la gana, pero no me ha pasado nada. Y aquí que dice Romanos: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, que dice: atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio. O sea que vamos a llegar un día a un juicio. ¿Y quién puede estar inocente allí? Verso 12: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Prepárate. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Qué tal si Dios dice: prepárate que esta noche hablo contigo? ¿Qué haría usted? Porque hay un texto en la Biblia, cuando el Señor habla a un rey, dice: ordena tu casa
que mañana te mueres. Dice, ordena tu casa que mañana te mueres. Imagínense que Dios le está diciendo a usted este mismo momento, ordena tu casa que mañana te mueres. La pregunta es, ¿qué cosas iría usted a ordenar en su casa ahora mismo? Su relación con Dios, su relación con su familia, con la gente que trabaja para usted, con algún vecino, con algún amigo. ¿Ordenaríamos nuestra casa? ¿Qué hay que ir a ordenar en la casa? ¿Tendríamos que ir a pagar las deudas que debemos? Yo no sé. ¿Cobrar las deudas que nos deben también? Yo no sé. ¿Orar por alguien? ¿Perdonar a alguien? ¿Pedir perdón a alguien? Porque dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Y eso es muy peligroso. Muchos de nosotros pensamos, no, Dios nunca va a enfrentarse conmigo. Sí, vamos a llegar. Pero este encuentro con Dios iba a ser bien distinto. O sea, era su destino. No será un encuentro amistoso, no será un encuentro para hacer un pacto, sino todo lo contrario, para recibir la sentencia por no haber cumplido el pacto existente. Imagínense, así como estaba viendo hoy día, leyendo el periódico unos media hora antes de venir acá, leía que el tiempo dice, ¿se acuerdan del joven que hace 2 años creo que pasó con el carro en la ciudad? Sentenciado a 2 años, 8 meses. ¿Le llegó? ¿Por qué le llegó? ¿Le llegó? 2 años, 8 meses a la cárcel. ¿Le llegó? Y a veces uno tiene que ir preparado, o sea, ¿cuál va a ser la sentencia, no? Pero escuche bien, la sentencia con Dios no es 2 años, 8 meses en Turi. Puede ser una eternidad en el infierno. Puede ser una eternidad en el infierno. Puede ser una eternidad en el infierno. Que puede ser usted mismo, que puede ser tu gran amigo, tu compañero de trabajo, que no conoce a Jesús. Y si nosotros sabemos que un día el ser humano va a tener que presentarse ante Dios para un juicio, de donde va a ser culpable y enviado al infierno, nosotros deberíamos hacer algo al respecto. Algo al respecto, ¿o no es así? Pero tomarlo de una manera tan personal, de una manera tan seria, pero realmente seria, es decir, yo voy a hacer algo al respecto con mi primo, mi tío, mi hermana, es decir, con amor, con sabiduría, a veces con firmeza. Hey, te estoy hablando de tu eternidad, no te estoy hablando de mis 2 años a Turi. Estoy hablando de tu eternidad, amigos. El tiempo de prepararse para encontrarse con Dios es ahora, mientras hay vida. Por eso dijo, arregla tu casa que mañana te mueres. Arregla tu relación con Dios hoy, no mañana. Puede ser muy tarde. Arréglala. Del cielo no se puede pasar al infierno y ayudar a nadie. Y del infierno no se puede salir para escapar del tormento. Esa es la realidad, mis amigos. Verso 13. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Aquí lo que estamos viendo es que tenemos un Dios impresionante. Dios que hace cosas maravillosas, extraordinarias. ¿Cuánta gente estaba tomando la foto del eclipse? ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Pero quién hizo todo eso? Dios. Lástima que nos fascinamos con el eclipse, pero no nos fascinamos con aquel que hace que los eclipses ocurran, que es Dios. Nos fascinamos con la belleza de una mujer, nos fascinamos con la belleza de la naturaleza, nos fascinamos con los grandes inventos, la tecnología, pero no nos fascinamos con el creador de todo eso, que es nuestro Señor. Póngase de pie para concluir. Esta conclusión quiero que lleve en su corazón, lleve en su mente, abrácela, subraya en su Biblia. Isaías 1:18 dice el Señor: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Dice, arreglemos las cosas, por favor, arreglemos las cosas. Es tiempo de hacerlo. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blanca lana. Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fuisteis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Mis amigos, el Señor nos está haciendo una invitación.
Y allí donde estás puedes decir, sí, Señor, yo quiero aceptar esa invitación. Quiero volver a ti, Señor, y estar a cuentas contigo. Quiero estar caminando en tu mano, estar seguro de que cuando me vaya de este mundo, me vaya a vivir la eternidad a tu lado, no lejos de tu lado. Marque en su Biblia Isaías 1:18, 19 y 20 y memorícelo, hágalo suyo. Cada vez que usted esté pensando alejarse, el Señor dice, venid a mí y estemos a cuentas. O sea, pasemos cuentas. Esa es la gracia, esa es la misericordia. Y ponte a cuentas con Él y disfruta la vida. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por esta noche. Gracias por tu palabra que nos desafía a despertar, a volvernos a ti, a no ir más lejos de lo que ya nos hemos ido, sino más bien a recapacitar, a volver a tus pies, a buscar tu rostro, Señor. Padre, quiero pedirte en el nombre de Jesús que perdones los pecados de tu iglesia, de tu pueblo, de cada uno de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros, perdónanos las veces que te hemos herido el corazón, las veces que hemos sido rebeldes, las veces que hemos pensado más en nosotros que en hacer tu voluntad, Señor. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, la manifestación de tu presencia, de tu amor, tu gracia y tu misericordia en esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.